Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con el pastor René Pérez Amén. en una serie donde vamos a hablar de cuidar nuestra fe. Es muy importante, es muy valioso la fe que Amén. tenemos. Sí, claro. Es un don de Dios, dice Sí, Pablo. Es algo que nos hace mover montañas, es algo que nos conecta con el cielo, es algo que nos da poder, nos da seguridad, sí, tantas cosas, ¿verdad? sí. Que recibimos a partir del momento que decidimos vivir por fe. Ese es el llamado de todos los Amén. que somos creyentes, pues es Sí, lógico, ¿no? sí. Si somos creyentes, somos de fe. Gloria a Dios. Pero, ¿qué es la fe? ¿Cómo podemos cuidar nuestra fe? ¿Dónde están las áreas donde hay un peligro para la fe? Porque Sí, todo eso tenemos que saber, sí, sí, sí. detectar, porque si no sabemos dónde está el peligro, no sabemos cómo cuidarlo. Ujú. Así es. Entonces, pues, pastor, vamos a ver muchas Así es. cosas acerca de cuidar esta fe que nosotros Amén. tenemos. Pues sí, Con gracias a temor y Dios. temblor, dice Así también, es. ¿no? Gracias a Dios, pastor, pues una vez más estamos aquí, Sí, ya listos para ser también de bendición también para nuestros hermanos que están sintonizando, que están siguiendo este programa. Y vamos a entrar ya directamente a lo que es este tema. Cuidemos nuestra fe. ¿Por qué cuidemos nuestra fe? Porque hay muchas cosas de las cuales debemos cuidarla. Y para comenzar, para ir rápido ya de una vez introduciéndonos, en 1 de Timoteo vamos a ver en el capítulo 1. vamos a ir ahí. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Sí, Y este versículo que sigue es tremendo porque Pablo da nombres. exactamente. Entonces tenemos que cuidar nuestra fe para no estar ahí evidenciados. No, y es que fue precisamente, tiene sentido esto, tiene sentido porque hubo dentro de esto, hay algunos detalles que vamos a estar checando y lo primero de lo cual nosotros debemos de cuidar nuestra fe es de que nuestra fe no naufrague, Sí, del naufragio, exacto. de tener una fe náufraga. Eso es lo primero de lo cual nosotros tenemos que cuidar nuestra fe y creo que aquí, por ejemplo, en este pasaje, exactamente, vemos en el versículo 19, nuevamente lo leemos, dice manteniendo la fe y buena conciencia. Si te das cuenta, cuando hablamos de la buena conciencia es porque la conciencia puede llegar a un punto de corromperse. Exacto. ¿Sí? La conciencia también puede llegar a un momento donde la conciencia también sea ultrajada. Sí. Donde la conciencia ya no reacciona, donde la conciencia ya no trabaja Es adecuadamente. cauterizada, como dice, ¿no? Exactamente. Sí. Donde ya la conciencia está teniendo un problema grave, donde ya no, la persona ya su conciencia ya no le lanza ese mensajito de aguas o de Exacto. alerta, ¿no? O de detente, sino que ya con eso de llevar esa vida fuera de la palabra, fuera de la fe, o cuando ya estás precisamente perdiéndote, entonces ya estás haciéndole un daño a tu conciencia de tal manera que llega un punto donde ya no trabaja adecuadamente y la conciencia pues ya no te reprende, ya no te dice nada. Entonces eso es lo que puede suceder si no cuidamos precisamente nuestra fe del naufragio. Sí. El naufragio, pues, ¿qué es el naufragar? Pues el naufragar casi siempre está apuntando siempre como que a un sentido de mar, de marítimo, ¿no? Que tiene que ver con los barcos. Sí, perdido y sin recursos. Exacto, perdido, Es eso. destrozado. Entonces, hundido puede ser también, pero esa idea la vamos a trasladar a lo que es la fe precisamente. Cuando hablamos precisamente de ese naufragio, muchos precisamente se pierden. Sí. En cuanto a la fe, se pierden. Gente que estuvo en algún momento, y esta es la característica, gente que estuvo metidos ahí en la fe, siguiendo la fe, caminando en fe, pero hay un momento donde pareciera que se pierden.
Sí, una circunstancia, Algo, sucede algo y como que algo. se desaniman o Ujú. renuncian. Sí, 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 Y ese es el gran peligro de sí, renunciar a la fe, porque sí, es perder todo lo que hemos ganado. claro. Y hay que recordar la obra de la cruz es un enorme regalo que contiene Sí, absolutamente todos los aspectos de la vida. Y por una mala decisión o por sí, un tiempo de debilidad, a veces podemos decir, bueno, ya, sí, me rindo. sí, Y ese es el naufrago. sí. Exacto. Hundirte, el perderte, el abandonar, el quedarte a la deriva, el quedarte perdido y eso es algo que muchos, no solamente la nave, por ejemplo, en este caso tu fe es esa nave que te guía, que te lleva, que Ujú. te traslada y vemos que cuando sucede este tipo de naufragos es porque enfrentaron muchas situaciones adversas dentro del mar, vientos contrarios, Claro. situaciones adversas que los llevaron a un Olas, sí. punto, olas gigantes que azotaron, que pegaron, que golpearon, hasta llevar esa nave a un punto donde quedan destrozadas, perdidas, y poniendo en peligro también la vida de aquellos que abordaron esa nave y que estaban siendo parte de ese viaje. Sí, Entonces, en este caso, vemos que ese barco que nos guía, que nos lleva, es nuestra fe. sí, claro, por Pero supuesto. dentro de este mar, de este mundo, hay muchísimas adversidades, hay muchísimas cosas en oposición, hay muchas, muchas luchas, muchas batallas de las cuales nosotros tenemos que estar bien firmes porque van a buscar precisamente llevarnos a un punto donde abandonemos. Abandonemos la fe, Así es. y nos quedamos solos, solos en medio de un mar, ¿verdad? Sí, Agarrado tal vez de un pedazo de madera sí, 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 y sin esperanza de salvar nuestra vida. claro. Porque se trata finalmente, por eso habla de naufrago, es de salvar. Así es. Por eso tenemos salvavidas en un Sí, barco, ¿verdad? sí, ¿No? sí, sí, Entonces, tenemos que ver también cuáles son nuestros salvavidas. sí, No, pues sí, regresar a la palabra, buscar una consejería, sí. buscar ayuda. No somos solos, la iglesia es un cuerpo, Amén. ¿no? Y es un cuerpo que tiene dones para rescatar tu vida. Entonces, Amén. es algo muy importante. Cuidamos esta parte, pero si naufragamos, eso no quiere decir que vamos a perder todo. Hay todavía un Dios misericordioso. Amén. Sí, claro. Y en este detalle de la fe, cuando naufraga la fe, pues vemos aquí dos personajes, como Himeneo, ¿no? Sí, Y también Alejandro, sí. que los menciona. Y así como en la vida de estos hombres, cuando nosotros no guardamos la buena conciencia, sobre todo que a veces caminamos como inconscientes dentro del cuerpo de Cristo, Ujú. que no creamos conciencia ni para nosotros ni para los demás, les explicábamos cómo la conciencia puede llegar a un punto donde ya no funciona. Sí, claro. Pero la conciencia no se daña de la noche a la mañana. La conciencia es todo un proceso Se va donde hay limpiando. un constante, es un constante donde se le está haciendo daño Daño. continuamente. Sí, Y creo que todas las cosas ocurren por algo. O sea, el diablo siempre va a tener legalidad y va a tener derecho y va a poder afectar cuando nosotros nos salimos precisamente de esa protección de la fe. Cuando nosotros decidimos, porque esa es la palabra, decidimos salirnos de esa protección es cuando Satanás está presto para entonces atacar y hacer daño. Pero estos hombres vivieron una situación tremenda, ujú, porque estos hombres comenzaron precisamente a no caminar con una buena conciencia, exacto. sino que eso también está pasando y cada vez se corrompe más. Mucha gente se corrompen tremendamente y están precisamente participando del cuerpo, Sí, pero, pero no poniendo atención a muchas situaciones que están practicando y que están haciendo y que saben que están mal, pero esas situaciones poco a poco lo único que están haciendo es llevar a la persona a un punto donde al rato ya no le va a importar, donde ya no siente nada. exacto, exacto. Sí, y ahí es donde surge la pregunta de mucha gente, si él es cristiano, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué vive así?
¿no? Y la persona cuando su conciencia está apagada, cuando ya está obscurecida su conciencia, no logra ver, no se da cuenta de Claro, todo lo que está haciendo y los daños que está provocando, no solamente en el cuerpo de Cristo, sino también en el mal testimonio hacia afuera, para que los demás no quieran venir a este barco, ¿no? sí, Que es este claro, barco de fe, que es el evangelio mismo. claro. Pues sucede mucho por una sencilla palabra que se escucha por todos lados. Bueno, no pasa nada. Así es, sí, Y ese es el engaño de Satanás en este caso. No pasa nada. Sí, es cierto, a la primera vez no pasa nada. así es, Pero la repetición de un error hace que sí pase algo. sí, Y es ahí donde tenemos que decir, no, si pasa algo, claro, tengo que cuidar, no me puedo dejar ir por lo que yo pienso, tengo que regresar a mis fundamentos, qué es lo sí, que creía sí, cuando yo empecé, ¿no? así es, Y qué es lo que he así cambiado es, cuando empecé. sí, Y obviamente la carne, la vieja vida, todo eso, el viejo hombre, nos jala siempre al pasado, ¿no? sí, Pero nosotros somos gente de futuro, somos gente con visión hacia mucho más allá. así es, Tenemos, como dice Salomón, ya Dios puso en nosotros la eternidad. amén, Entonces la visión que debemos de tener de nuestra vida debe de ser mucho más allá de lo que se ve, sí, ¿no? así Y es, el no pasa nada, vas a ver que sí va a pasar algo. En los dos exactamente, sentidos, sí, porque sí sí, pasa siempre. No pasa nada, no es una verdad en ninguno de los contextos que puedes tener. amén. Ahora, cuando hablamos también de la conciencia, hay, hay, hay tres tipos de conciencia en nosotros, ¿no? Ujú. Para el creyente hay que tener mucho cuidado ahí porque, por ejemplo, cuando se habla de nuestro cuerpo está consciente de este Claro, mundo externo, sí, de todo lo que podemos palpar, sentir, de todo lo que está relacionado con nuestros cinco sentidos. sí, Pero cuando hablamos de la conciencia del alma, estamos hablando precisamente también de lo que tiene que ver con nuestra mente. sí, ¿Sí? También en nuestra mente hay una voz también, la voz de claro, nuestra alma. sí, sí, Y que también de alguna manera tenemos conciencia de nosotros mismos y tenemos conciencia de los demás sí, en ese sentido. Pero cuando hablamos de la conciencia que es el interna, espíritu. estamos hablando del espíritu. Y esa parte es la que nosotros tenemos que tener o sea, tenemos que tener muchísima atención y estar siempre bien al pendiente porque Dios está hablándonos a nuestro espíritu. Claro, Y nuestro espíritu también nos hace ver cosas y nos muestra cosas y nos habla sobre muchos asuntos que a veces nosotros no le ponemos atención. exacto. ¿Sí? No le ponemos atención. Y ahora nosotros debemos estar más enfocados en la voz de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque esa es la conciencia principal que debemos ponerle atención, Ujú. ¿no? Sí, Entonces podríamos decir que el no ponerle atención a la voz interna de nuestro espíritu, que es lo que pasaron esos hombres, porque ellos ya no obedecían a la voz interna, no, empezaron a obedecer otras cosas, claro, empezaron a poner más atención en lo externo y volvieron a ser atrapados por esa corriente, ese mundo, de tal manera que se corrompieron tanto, a tal grado que Pablo llega a un punto que los entrega a Satanás. sí, sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Por qué? Porque no estaban siendo de bendición para el cuerpo de Cristo. sí, Se convirtieron en hombres que estaban tolerando el pecado, que estaban tolerando muchísimas cosas malas que estaban haciéndole daño al cuerpo de Cristo. sí. Hay que hablar, a explicar algo tal vez. Sí, Cuando Pablo dice, y no es la primera vez que lo dice, sí, vamos a entregarlos a Satanás. sí, Cuando hace esto, no es que los manda al infierno. así es. Es que cuando entregamos a alguien a Satanás, en este caso, ¿no? Es para que esta persona muere antes de que pierde su salvación. Sí, Entonces, porque obviamente Pablo no iba a mandar a alguien al infierno, ¿verdad? sí, Pero es una manera de decir, ya no hay manera de rescatar a esta persona, se va por abajo de manera rápida, tengo que Satanás haga una obra de sí, muerte sobre sí, ellos para que no pierden la salvación que tenían. Eso es sí, tremendo, porque hasta donde realmente podemos ir en lo que es la relación y claro. el discernimiento. Ahorita no hagan una doctrina de esto, ¿no? Sí, claro. No, es que cada vez que alguien te cae mal, le entregas a Satanás. Y hay cosas No. como, por ejemplo, estaba viendo algunos casos de algunos pastores que tenían relación, el reverendo Hagen, que tenía relación con ellos, Ujú. y
Y hubo momentos donde Dios le decía, ya no ores por ellos. Sí. O sea, ¿por qué? Porque había situaciones en este pastor las cuales él no se había juzgado a sí mismo. Dios había dado palabra, se le había llevado palabra, no había obedecido. No. Y entonces Dios decía, ¿sabes qué? Ya no oren por él. Exacto. Ya no oren por él porque él no se juzgó a sí mismo, ¿no? Él no atendió a mi voz, no atendió al mensaje que yo le di. Y por lo tanto, entonces, no oren por él. Esto de entregar a Satanás encierra muchas cosas. Entre ellas, esta es una, que va a haber momentos donde el Señor te dice, no ores ya por esa persona. Sí, claro. Ya no ores por él. Porque yo le he venido hablando, he venido tratando con él, le he estado diciendo y no quiere entender. No, ahí ¿Sí? es gente que ya Así es, renunció. exactamente. Sí. Y que están desbordados nuevamente a esa vida. Es gente que ahora están dejando operar esos 7 demonios, ¿verdad? Sí, Ahora sí, se han sí. convertido, ahora su estado está convertido en algo que es ya se han corrompido, están imparables. Y entonces dice Dios, ahí está, suéltalos. ¿Por qué? Porque esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que malentiende cuando dicen que es que Dios los juzgaba, es que Dios los castigaba, es que Dios siempre estaba castigando. No está hablando. Todas las veces donde vemos que venía un castigo sobre el pueblo, que sucedía algo sobre ellos, no es que Dios lo hiciera, porque todas esas veces está en un sentido permisivo. Exacto. Quiere decir esto que Dios permitía. Por cuanto no me quisiste a mí, yo te dejé a la dureza de tu corazón. Exacto. No me Es lo que hizo quisiste a con mí. Faraón, por Exactamente. ejemplo. Yo te dejé a la dureza de tu corazón. Eso es a lo que se refiere. Ya ves, esto también que habla Pablo, también lo soltó. Sí, claro. Sí, lo soltó porque ellos todavía estaban bajo esa cobertura. La iglesia todavía oraba por ellos y todo, pero ellos no entendían, ellos seguían en lo mismo. Sí. Entonces llega un momento donde Pablo los suelta. Sí. ¿Por qué? Porque ellos decidieron por el mundo y el mundo está bajo el poder del diablo. Sí, claro. Satanás tiene el control sobre el mundo y sobre el sistema con el que está operando. Entonces lo suelta. ¿Por qué? Porque o sea, es una orden misma de Dios. Él los suelta, los entrega. Esto quiere decir que, pero no porque ellos quisieran. No. O porque la iglesia quisiera. No, es porque ellos decidieron caminar así. Exacto. Y por eso mejor los soltaron. Sí, claro. Entonces dice la palabra que no naufraguemos en nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que atendamos a nuestra conciencia. Si Dios está hablando en nuestro espíritu, pongamos atención. Sí. No nos salgamos de su protección, no nos salgamos de su cobertura. Cuidar nuestra fe es precisamente eso. Mantenernos firmes en la fe, estar guardados ahí, estar protegidos ahí, estar caminando en fe, atender a la fe, sobre todo que está basada en la palabra. Sí, tan importante. De hecho, pues es el respaldo de todo lo que vamos a creer. Ahí está. Así es. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra fe? Es viendo y leyendo y pasando tiempo en la palabra, donde vamos a encontrar realmente lo que necesitamos para que nuestra fe se mantenga. Me gusta cuando dice ahí en el versículo 19, ¿no? De 1 Timoteo 1. Sí. Dice, manteniendo la fe. Y se vino como pensamiento es guardar la fe, Sí. pero también darle mantenimiento. Así es. No, Así es. no, Exacto. no Cultivarla, dar por un cuidarla. hecho que ya soy creyente y mi fe es imparable. Sí, claro. No va por ahí. Sí. Yo creo que la fe se mantiene, se tiene que limpiar, se tiene que bueno, hacer lo que se necesita para no abandonarla. Amén. Entonces, Y cuidarla. aquí, por ejemplo, algo bien tremendo, que no solamente eran ellos, Himeneo y Alejandro, dice algunos. Sí. Algunos, o sea, porque hubo muchos que lo hicieron. Y al final dice que para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué? Porque también se convirtieron en blasfemos. O sea, hablaban cosas que no debían. Exacto. Comenzaron, o sea, se corrompieron de tal manera que ahora no solamente abandonaron, sino que ahora blasfemaban contra el evangelio. Sí, ¿Cuánta gente así que estuvieron en el evangelio, vivían en el evangelio, caminaban, parecía que estaba todo bien y después se van? Sí. Y empiezan a hablar y a tirar contra el evangelio, contra la iglesia, contra el pastor, contra todo mundo. Entonces, como si todo el mundo tuviera la culpa de su extravío. Sí, claro. Y ellos vivieron su extravío por una decisión personal. Todo es decisión. Así es. Así es. Bien, pastor, pues vamos a cerrar este primer capítulo
Nos despedimos de todos ustedes. Recuerden que estamos en Facebook, YouTube, Spotify, que nos encuentran en estas plataformas. Pueden compartir todo esto y también, bueno, pues suscríbanse al canal para estar enterados de todo lo que producimos aquí. Y bueno, recuerdan, Siempre en siempre victoria. en victoria. Amén.